Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Bosque, nuestro ciclo de entrevistas online con artistas identificados con gimnasia, para hacernos compañía en este contexto de cuarentena y conocer de alguna manera un poco más la historia de los protagonistas, de quienes componen el arte y la cultura platense. En este caso, dándonos la oportunidad y agradeciéndole el espacio al periodista, escritor Pablo Morosi. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. Todo Bueno, bien. Pablo, tenemos la chance de hablar con vos en un contexto muy particular, ¿no? Mediante una plataforma, pero no deja de ser una manera de vincularlo, de vincularnos, digo, ¿cómo vos estás llevando todo este contexto que tiene tantas idas y vueltas y se hace largo por momentos? Sí, bueno, creo que no muy distinto de la mayoría de la gente, con cierta cansancio, con mucha expectativa respecto de, bueno, cómo sigue todo esto, y qué nos vamos a encontrar cuando tengamos la posibilidad de salir, digamos, ¿no? Es una gran preocupación, un gran interrogante, creo que de todos. Y bueno, cada uno me parece que tendrá que hacer lo suyo para tratar de que todos tengamos un horizonte mejor, pese a todas las dificultades que obviamente va a haber, digamos, en ese momento de salida, ¿no? Creo que cada uno tiene que poner lo suyo para que sea lo mejor para todos. Bien. Ya vamos a ir metiéndonos con lo que implicó también esta cuarentena para vos, porque no por eso dejaste de producir, de moverte, de investigar, y estamos haciendo referencia al libro que se editó recientemente. Pero antes de eso quiero hacer referencia a cómo vos te definís en realidad. Vos en tus redes hablas de que, bueno, de que solés escribir sobre cosas que duelen. Hablé un poquito de ese concepto, ¿por qué? Y porque, bueno, un poco, no sé si el destino o lo que uno va buscando, hay gente que dice que en realidad las historias te persiguen a vos y no vos perseguís a las historias. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que a mí me tocó trabajar, a cubrir como periodista, fueron historias muy, muy difíciles, muy duras, muy tristes. Y en el balance, digamos, yo llevo casi 30 años dedicado al periodismo. En el balance, la mayoría de los trabajos sobre todo los que más me tocaron, digamos, y sobre los que más profundicé, son historias muy, muy difíciles. Entonces, nada, en alguna de las redes sociales lo pongo como parte de mi perfil, que suelo escribir sobre historias que duelen. Yo creo que el país un poco nos duele a todos cuando vemos cuestiones vinculadas con las inequidades que existen, digamos, entre las personas, de aquellos que tienen mucho y aquellos que no tienen nada. Eh, Ahí es cuando el país o lo que vemos nos duele, ¿no? Y bueno, sobre eso, reflejar eso es un poco la tarea del periodista. Bien, y contanos qué es lo que se refleja en esta última publicación, este libro que se editó ahora en mayo del 2020, que tiene que ver con Favaloro. El Favaloro, el gran operador, así se titula este libro. Primero, ¿por qué el título? Bueno, el título tiene como varias lecturas, o por lo menos dos líneas de lectura, digamos, ¿no? La primera tiene que ver con lo prolífico de Favaloro como cirujano, ¿no? Operador es el sinónimo primero, la primera acepción, digamos, de cirujano. Este, y Favaloro, por lo menos hasta cuando se llevó la cuenta, se hablaba de que había hecho alrededor de 13.000 intervenciones quirúrgicas. O sea, evidentemente un gran operador, un tipo que trabajó mucho, que vivía,
que era feliz, como cuentan sus colaboradores, adentro de un quirófano, donde por ahí cantaba, hacía chistes, hablaba de gimnasia, y era su vida, digamos, estaba muy concentrada en esa tarea. Además, porque, bueno, su gran obra en la vida, que es haber sistematizado el procedimiento del bypass, era una operación, digamos, ¿no? Que se hacía sobre las personas y que logró salvarle la vida o prolongarle la vida a millones de personas en todo este tiempo. Y después, bueno, hay otra lectura que tiene que ver con el carácter o la faceta más política de Favaloro, en el sentido de lo que él sentía por el país, lo que significó su regreso al país con su proyecto de la fundación, que implicó inmiscuirse, digamos, o entrar en la trama de lo que era la vida argentina, digamos, la vida de la política argentina. La fundación necesitaba recursos, la fundación tenía esta lógica de atender al que tenía plata, pero también atender al que no la tenía, por lo tanto, de alguna manera había que cubrir esa parte, digamos, que era darle una cobertura de calidad, de medicina de alta calidad a aquellas personas que no tenían o un trabajo o una obra social, y bueno, eso significó que Favaloro tuviera en contacto con políticos, con empresarios, con sindicatos, bueno, con una infinidad, también con el mundo de la televisión y de los medios de comunicación, digamos, ¿no? En donde él hablaba mucho de cuáles eran sus visiones de la vida, digamos, hablaba más de eso que de medicina en realidad. Y entonces también tenía esa faceta de operador, si se quiere, de alguien que quería operar o operar para cambiar la realidad, ¿no? ¿Con qué te encontraste, Pablo? Digo, al sumergirte en su historia, en definitiva, que no conocías de su figura, porque realmente se ha hablado tanto y es tan grande la figura de Favaloro que realmente se conocía mucho de él, pero en la investigación supongo que te has encontrado con cosas que puedes compartirnos. Sí, yo que siempre tuve esa idea, esa misma idea que vos transmitís, digamos, ¿no? Que Favaloro era alguien del que se sabía mucho. Pero a medida que fui metiéndome, yo, digamos, el proyecto de Favaloro lo tenía hace varios años, pero siempre me pasaba que justamente pensaba que era una figura muy grande, que era algo que era difícil de abordar. Entonces lo que fui haciendo a medida que iba haciendo otras cosas fue empezar a juntar material, elementos para ese proyecto que en alguna vez iba a tratar de concretar. Me compré los libros de Favaloro, que son, hay 3 escritos de Favaloro que son autobiográficos, de 3 momentos muy específicos de su vida, recuerdos de un médico rural, de su paso por La Pampa, de La Pampa a Estados Unidos, que es su salto a la fama, digamos, con el bypass en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, y Don Pedro y la Educación, que es un libro en donde Favaloro cuenta un poco su paso por la educación secundaria y la universidad, el secundario en el Colegio Nacional, que la verdad que lo formó mucho en su forma de ver el mundo, y también en todo lo que era la interrelación con el mundo, y entender que si alguien tiene el privilegio de llegar a un espacio como ese de formación, incluso a la universidad, luego tiene que devolver a la comunidad lo que le han dado en conocimiento, digamos, ¿no? Esa idea Favaloro la construye en ese paso, digamos, ¿no? En el paso por la Universidad de La Plata. Y bueno, en ese libro cuenta un poco ese momento también de su vida. Después, Favaloro dio infinidad de entrevistas en todos los formatos, digamos, televisión, radio, gráfica, donde seguía siendo Favaloro contando su historia, ¿no? Ahora,
después de que Favaloro se quita la vida, ahí se escriben 3 o 4 libros tratando con el foco muy centrado en tratar de dilucidar por qué tomó esa decisión. Y algunos incluso, digamos, tratan de repasar un poco de su vida, pero bueno, lo hacen de una manera más superficial. Entonces yo, cuando empecé realmente a trabajar sobre esto, me empecé a dar cuenta de que, como conocíamos a Favaloro, era de una manera muy superficial, y en todo caso era el relato de las memorias de Favaloro, lo que Favaloro se acordaba. Yo te pongo un ejemplo, yo viajé a Jacinto Arauz para encontrarme con los testimonios de quienes fueron sus pacientes, de quienes fueron sus vecinos, de quienes compartían con él una salida al monte, digamos, a veces a cazar, a veces simplemente a tomar el aire del monte. Y entonces ahí me encuentro con la posibilidad de enriquecer el propio relato de Favaloro con otras miradas, con otros matices, que la verdad que me parece que aportan elementos nuevos. Lo mismo en la universidad, lo mismo entre los compañeros o los colegas o los colaboradores de la fundación. Entonces, lo que el libro hace, el libro tiene alrededor de 140 entrevistas, es incorporar justamente otras miradas y otros documentos y otros elementos que complementan en un solo volumen, porque aparte es eso, digamos, ¿no? Y finalmente recién cuando estaba terminando el trabajo me doy cuenta de que en realidad esta era la primera biografía integral que se había hecho de Favaloro, haciendo el tipo de trabajo que yo había hecho, o sea, yendo a buscar otras fuentes, yendo a buscar otros documentos, el legajo del Colegio Nacional, su legajo en el colegio, en la Facultad de Medicina, los testimonios en el barrio de algunos viejos vecinos que todavía quedan. Estaba esa dificultad de que Favaloro hoy tendría 95 años, ¿no? Y obviamente quedan pocos congéneres con vida. Pero bueno, algunos pude encontrar, y la verdad que esos testimonios fueron muy importantes. Entonces, digamos, lo primero que a mí me sorprendió fue eso, encontrarme con datos y con cosas que uno pensaba que eran de una manera y en realidad tenían alguna vuelta de tuerca distinta, a partir de ponerse a buscar la información, cosa que no se había hecho hasta el momento. Y a eso quería ir, ¿con qué vuelta de tuerca te encontraste? Porque hay algo particular, digamos, digamos, cuando uno habla de Favaloro, más allá de ser el que descubrió el bypass, de ser una eminencia de reconocimiento internacional, nunca dejó de sentirse un médico rural, justamente, vos lo mencionabas recién, ni de olvidarse de su mondongo natal, ni de su amor por gimnasia. Esto de alguna manera también habla de su persona. Pero ¿con qué te encontraste ahí en Jacinto Arauz? Con qué testimonio me refiero? Bueno, nada, gente qué sé yo, había cosas que a mí me resultaban muy risueñas y muy bien de gente común, de gente sencilla, de pueblo, por ejemplo, de alguien que te decía, y yo no sé por qué se acuerdan de René, si en realidad el que era buen médico era Juan José. Juan José era el hermano menor de Favaloro, que también se fue con él a Jacinto Arauz cuando armaron la clínica. Y claro, esa persona tenía más empatía con Juan José, y no le importaba después si Favaloro era una eminencia, porque eso fue posterior, digamos, ¿no? Entonces se quedaba con su propia experiencia, eh, digamos, y te daba un testimonio muy fresco también del carácter, este carácter de Favaloro siempre como marcando una distancia, digamos, cercano en el término de que entendía y dialogaba, digamos, la forma de hablar de la gente común, pero al mismo tiempo imponiendo una autoridad y un respeto, digamos, que se hacía notar, y que su hermano tenía un carácter totalmente diferente, digamos, mucho más afable, si querés, mucho más
cercano a las cuestiones, digamos, de la gente común, que Favaloro, digamos, como que siempre, quizá también era por su altura, pero tenía una forma que parecía siempre como imponer más autoridad que la que realmente tenía, porque finalmente cuando vos tenías la posibilidad de hablar con Favaloro, los que la tuvieron, te cuentan que era un tipo muy, muy llano, digamos, ¿no? ¿Y qué valoración haces hoy, Pablo, luego de la investigación, del trabajo, de tantas entrevistas, de un trabajo que aparte te llevó mucho tiempo verlo reflejado hoy en un libro físico? Quizás una valoración que antes no tenías a partir de haberte metido y haberlo conocido más. Calculo que de mayor grandeza que antes, ¿no? Contame vos. Sí, mirá, yo, por ejemplo, pude ver, digamos, el carácter de visionario que tenía Favaloro, de mirar mucho más allá del el común de la gente, eh, que eso se pone de manifiesto mucho antes que cuando descubre el bypass, digamos, en su vida. Él, en uno de sus libros, en el libro Recuerdos de un médico, perdón, en el libro de Don Pedro y la Educación, cuenta que el colegio secundario, cuando le pedían un trabajo práctico, él tenía que hacerlo y en su cabeza rondaba la idea de que tenía que hacer el mejor trabajo que sus compañeros, digamos. Él tenía un nivel de autoexigencia enorme. Siempre tenía que ser lo mejor, digamos, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de un chico de 15, 16 años que está pensando cómo hace para hacer el mejor trabajo de toda su clase, digamos, ¿no? Sin que nadie se lo imponga, porque no es que en la familia le decían vos tenés que ser el mejor o vos tenés que, digamos, era una cosa personal. Lo mismo cuando se va a Arauz, hay una anécdota que cuando llega, él va a reemplazar a un médico que tiene que hacerse un tratamiento en Buenos Aires, porque tiene un problema oncológico, y el médico cuando lo recibe le dice, mire, acá va a aprender muchísimo porque va a tener que hacer de todo, pero no quiero que se haga ilusiones porque cuando yo vuelva del tratamiento, usted se va a tener que ir porque acá hay lugar para un solo médico. Bueno, Favaloro eh, se quedó ahí trabajando, al principio trabajó con él durante un tiempo porque aparte tenía al principio mucha resistencia de la gente del pueblo, porque si era un médico joven que no lo conocían, y bueno, hasta que bueno, se va el otro médico, y Favaloro empieza a ver que cómo era la rutina, y la rutina era que tenían que salir a los campos a ver a un paciente, y de repente por ahí en eso se le iba todo un día, y veían a uno o dos pacientes por día porque no había caminos, porque, digamos, demoraban mucho en esos traslados. Entonces Favaloro empezó a pensar que había que invertir esa lógica y había que implantar un lugar con infraestructura y equipamiento y convencer a la gente de que ahí iban a estar mejor tratados, iban a recibir mejor atención y por lo tanto era más probable su cura y más segura que quedándose en los campos, digamos, ¿no? Sobre todo en enfermedades que fueran más complicadas. Y sobre todo pensando que lo más cerca que había era Bahía Blanca, 150 kilómetros por camino de tierra, o Santa Rosa, 200 kilómetros hacia el norte, también por camino de tierra. Y bueno, Favaloro logró, bueno, luego volvió este médico y a los pocos meses falleció, y Favaloro se queda solo ahí y decide armar la clínica, instala la clínica, y esa clínica se transforma en un éxito absoluto, digamos, porque
no solamente van los 2.000 o 3.000 habitantes del pueblo, sino que en toda la zona se llega a tener una población, digamos, que abarca de alrededor de 40.000 personas que van ahí porque les queda más cerca y porque no tienen otra cosa. Entonces el tipo tuvo esa visión de que cambiando la forma digamos, cambiando el paradigma, podía hacer algo que fuera mejor para la población de toda la comunidad y al mismo tiempo que le permitiera también un crecimiento profesional que de otra manera no lo iba a tener. Y así fue que llevó a su hermano y otros médicos de la zona quisieron ir a atender ahí. Una de las cosas que hizo Favaloro ahí, que fue fantástica, fue comprar un aparato de rayos X. Estamos hablando del año 1952. En la provincia de La Pampa en ese momento solo había un aparato de rayos X en el principal hospital de Santa Rosa, la capital. El segundo aparato en la historia de la provincia lo compró Favaloro para un pueblo donde vivían 2.500 habitantes. Y cuando se lo llevaron, se lo compró a la empresa holandesa Philips, cuando se lo llevaron, Favaloro pidió que lo dejaran en la vereda. Estaba todo embalado, con letras en inglés, y lo hizo a propósito porque eso generó toda una intriga, la curiosidad de la gente del pueblo que iba a ver qué era lo que había en la vereda, ese armatoste, que claro, cuando le decían qué era lo que hacía ese aparato, que te podía ver el interior del cuerpo, era una cosa como fantástica para la gente de ese pueblo. Este, También tenía muy claro cómo hacer para entrarle a la gente. Era un tipo muy inteligente, muy, digamos, capaz, una mente brillante realmente, ¿no? Sí, y bueno, es esto que decís vos, ¿no? De qué manera generarle curiosidad a la gente para que también se instruya y sepa de qué se trata eso, ¿no? Y esto y tantas otras cosas seguramente que podremos encontrar en tu libro. Este, bueno, tendremos esa posibilidad, pero quería pensar e ir metiéndome un poco más con tu historia, porque hay algo que tienen en común ustedes dos, Favaloro y vos, que es que son hinchas de Gimnasia. Y hay una particularidad, vos no, contame un poquito cómo fue, pero sé que no fue por herencia, fue más bien por elección también. ¿Cómo empezó tu vínculo con el Lobo? Sí, yo siempre digo en chiste que cuando tuve la posibilidad de pensar, me hice de gimnasia. Yo vengo de una familia que es de estudiantes, toda la familia de estudiantes, y bueno, en la escuela me tocó por azar, por destino, por lo que fuera, hacerme de mis mejores amigos que eran de gimnasia. Y bueno, eso me fue llevando para ese lugar y a medida que fui creciendo lo fui reafirmando, yendo a la cancha digamos, sintiendo lo que se sentía hacer de gimnasia, y bueno, y quedé así como la oveja negra de la familia. Bueno, yo creo que la barredora fue el motivo por el cual yo termino abrazando gimnasia, digamos, ¿no? Más allá de la cuestión de los amigos, que uno siempre, la cancha es todo eso, digamos, ¿no? Los amigos, los afectos, las emociones, las emociones digo para los dos lados, ¿no? Porque me parece que uno se afirma en esas emociones. Y empieza a sentir el club como una patria, como un lugar donde uno tiene la referencia y que lo graba, digamos, a uno en lugares justamente que conocía mucho Favaloro, que son el corazón y el alma, ¿no? Exacto. ¿Y cómo era esto de haber vivido durante un tiempo de tu vida a la vuelta del polideportivo? Porque tengo entendido de que, bueno, cuando el poli se utilizaba para conciertos, más de una vez tus amigos se aprovechaban un poco de esa situación. Contame alguna anécdota. Fue, digamos, cerca de mi adolescencia, fines de los 70, principios de los 80.
como polideportivo, digamos, ¿no? Como cuando se empezó a usar para hacer eventos que no sean los deportivos solamente. Empezaron los recitales y bueno. Y claro, como yo vivía en 51, 3 y 4, en un departamento que daba al centro de Manzana, y tenía su balcón que daba, digamos, vos salías al balcón, mirabas hacia la derecha y tenías el polideportivo. Y nada, una vez descubrimos, cuando empezaron a hacer los recitales, descubrimos que se escuchaba perfecto desde ese balcón, y muchas veces lo que hoy se llama la previa de una salida, se hacía en el balcón de mi casa, digamos, donde venían algunos amigos, y poníamos alguna reposera o alguna silla y bueno, escuchábamos los recitales cuando no teníamos por ahí plata para ir a verlos o porque no era alguien que nos interesaba demasiado, digamos, pero sí, nunca fui a hacer deporte al polideportivo, pero nada, era un lugar que siempre iba, me acuerdo que solo iba, qué sé yo, mi vieja me mandaba a comprar el pan y a veces yo me entretenía, digamos, en meterme en el polideportivo porque siempre me llamaron mucho la atención esas figuras, digamos, de los que están ahí en el hall de lata, digamos, de no sé de qué son. Nada, como una cosa de asombro siempre de la niñez, Las de ver si se armaduras, movían decís vos. las armaduras, de ver si se movían o si había alguien adentro. Y ya lo había constatado una vez, 2 veces, 10 veces, pero volvía siempre para verlas de cerca, digamos, y alimentar la imaginación, seguramente. ¿Y recordás algún, volviendo a esto del balcón y el polideportivo y los recitales, recordás algún recital en particular que hayan disfrutado ahí con tus amigos o eran bandas que por ahí mucho no te interesaban? No, sí, recuerdo digamos, de Charly García, León Gieco, los músicos. Me acuerdo uno de Porchetto, que era alguien que a mí me gustaba mucho en ese momento, cómo componía y cómo cantaba. Bueno, en ese recital recuerdo que no tenía yo la plata no alcanzaba, digamos, para pagar la entrada, pero bueno, lo disfrutamos desde ahí. Sí, ese momento de lo que era el furor del rock nacional, digamos, ¿no? En los últimos años de lo que era la dictadura y los primeros años de la democracia, eh, que era muy, muy fuerte toda esa movida del rock and roll nacional. Contame, Pablo, ¿qué significó para vos la experiencia de haber hecho radio hace unos años, en 2016, en la 221? Era un magazine que iba los sábados. ¿Qué implicó esa experiencia para vos? Sí, fue un programa que se llamaba El Cuadrado Roto, que jugaba un poco con la figura del plano de la ciudad de La Plata y las cosas que están pendientes o que se han hecho mal o que, digamos, o que están por revisar o que, digamos, siempre hay algo como en una casa, en una ciudad, cosas para ver y para tratar de mejorar. Hicimos esa experiencia que, nada, fue muy buena, muy nutritiva, porque la hicimos con mi mujer, con mi hijo, que en ese momento estaba terminando de estudiar periodismo, con un amigo, un gran amigo del alma que es Rafael Laburdet, con Pablo Spinelli, nada, toda gente muy querida, y fue una experiencia realmente que la guardamos en el alma porque también, bueno, la gente de la radio nos recibió muy bien. Yo recuerdo que tengo un gran recuerdo de Gillo Cantoni, que fue con
con quien acordamos hacer nuestra incorporación, digamos, o que el proyecto se llevara adelante. Y bueno, una radio muy, muy querida desde el punto de vista de las personas, digamos, ¿no? Bueno, Marianela Tosetti, también una gran compañera, digamos, una amiga. Y bueno, que pudimos un poco hacer pasar por ahí a mucha gente de distintos ámbitos de la vida platense, desde la política, la cultura, las movidas sociales, el deporte. La verdad que lo disfrutamos bastante esa experiencia. Bueno, Pablo, estamos llegando al final de la charla, no queremos sacarte más tiempo. Este, fue un placer ir conociéndote un poco más, de eso se trata también, no solamente compartir este espacio, tener la posibilidad de dialogar con vos, que tenés un largo recorrido, tantos libros, muchos años como corresponsal de La Nación, el libro del padre Cajade, por supuesto que obviamente por cuestión de tiempos, con la voluntad y las ganas de hablar de esto que era lo actual, que tenía que ver con lo de Favaloro, no podríamos darle el desarrollo que quisiéramos, pero sí quisiera despedirme, digamos, con una última pregunta, y es: ¿qué es lo que se viene para vos? ¿Qué es lo que se avisora en tu interés, en tu investigación? Quizás algún libro próximo, algo que empiece a gestarse. Sí, siempre hay, por suerte, hay proyectos para adelante. A veces no conviene, digamos, hablar de algunos proyectos cuando faltan todavía hilos por atar en algunos casos, pero sí, yo creo que viene un momento nuevo para todos, en donde muchas de las cosas que nosotros teníamos como muy seguras y muy, muy definidas, se han movido un poco. Y ojalá, creo que, Naturalizadas, ¿no? Tan habituadas, naturalizadas. sí, ojalá que creo que todos encontremos una oportunidad para pensar de nuevo cómo hacer para contribuir cada uno desde su lugar, desde lo que hace, para que al menos lo que cada uno hace sea mejor, ayude a otras personas, y contribuya a que podamos construir entre todos un país más vivible, más amable, más de encuentro y no de desencuentro, y bueno, bueno, que Diego nos lleve por un camino de felicidad y de triunfo y de disfrute. Yo creo que solo eso, solo su presencia ya ha aportado un poco eso. ¿Qué te genera la presencia de Diego por lo pronto? Nada, me parece increíble, me parece una cosa mágica, digamos, realmente es una cosa de realismo mágico. Diego genera cosas que no tienen explicación. Y se lo ve bien aparte, ¿no? Se lo ve feliz en gimnasia, digo. Yo creo que está muy, muy cómodo. Y la verdad que incluso me parece que ha dado más de lo que la expectativa más optimista podía dar. También, bueno, jugó el azar, bueno, pero eso es Diego también, digamos, ¿no? Que el hecho de cómo se resolvió el tema de los descensos, bueno, son cosas que no digo que eso lo genere Diego, pero que bueno, se dieron en el contexto en el que él estaba acá. O sea que me parece que nada, que todo lo que ha dado es positivo. Y bueno, ojalá sigamos creciendo de la mano de él y nada, caminando en la historia, ¿no? Yo creo que Diego también nos
nos abre un montón de puertas y de ventanas que tenemos que aprovechar para mostrarnos, para mostrar lo que somos, para mostrar lo que es la institución, para mostrar lo que es nuestra historia. Y bueno, yo creo que es muy bueno que Diego esté acá con nosotros. Bueno, Pablo, fue un placer. Gracias por tu tiempo. Esperemos tener la oportunidad, la brevedad de tener ese libro físico con nosotros, que tiene que ver con esta edición que ya salió. En lo personal, espero tenerlo lo más brevemente posible. Te felicito por ese laburo y bueno, que venga lo mejor para lo que resta del año y cuando vuelva la normalidad para el año que viene, esperemos. Un abrazo grande. Bueno, gracias, un abrazo.